Emilio, bueno, en este caso ahora estás en lo que es protección civil, pero sabemos que en el momento que explotó el volcán hace 6 años pertenecías a otro departamento. Contanos cuál era tu actividad y cómo lo viviste desde tu lugar. Bueno, en esa época pertenecía a la Secretaría de Planificación, había estado trabajando en planificación y estaba a cargo de la parte de obras, de inspección de obras particulares. Lo que habíamos hecho en su momento, nosotros habíamos trabajado desde la época, comenzamos en la época de la gestión del doctor Panesi, cuando se comenzó el trabajo del plan de ordenamiento territorial. Nosotros habíamos hecho una serie de trabajos usando el sistema de información geográfica con un geólogo que trabajaba con nosotros, con Iván Neila, siempre lo nombro Iván, porque a veces uno se olvida, pero Iván trabajó mucho en estas cosas, y una de las cosas que habíamos tratado de ir avanzando era el del riesgo geológico y los mapeos de riesgo. Hemos empezado a trabajar un poco con el concepto, con Iván nunca llegamos a plasmarlo, pero sí teníamos muchas pequeñas herramientas y observaciones que ya habíamos preparado previamente. Yo estaba trabajando en las inspecciones y justamente esa semana, la semana de la erupción, yo no podía, estaba tan tenso, tan cansado que no podía girar la cabeza. Tenía una contractura mortal y tuve que estar en casa. Y en casa me había desactualizado, porque en realidad desde febrero que habíamos empezado a hacer algunos cálculos, algunas especulaciones, con un compañero de medio ambiente, con el ingeniero Jorge Cocconi, en el que la especulación nos llevó a realizar un cálculo y una estadística, y más o menos llegamos a la conclusión de que si el Puyehue emitía algo, era posible que en media hora lo tuviéramos acá. Yo en 2007 había hecho una monografía, un trabajito con algunas cuestiones que tenían que ver con planeamiento. Recuerdo cuando mencioné la posibilidad de que hubiera otra vez una erupción como en 1960, casi me crucifican, porque era un concepto imposible, era una cosa casi inadmisible, ¿no? Esas cosas uno las estudia, las lee, hasta que las ves, no entendés cuál es la real magnitud, y desde el primer momento hasta la actualidad comencé a ver una serie de eventos, uno llevando al otro, que son muy, muy interesantes. Yo lo hago con un espíritu científico, ¿no? En ese momento me presenté a trabajar, porque teníamos que salir de esta situación. Entonces, recuerdo que en ese momento yo vine a Obras Públicas y comencé a ayudar con las máquinas, con lo que había, a limpiar, lo que fuera. Y vino el que era el director de Obras Particulares en ese momento, que estaba en el Concha, y me dice: ¿qué haces acá? No, vení conmigo. Echamos mano de la computadora donde teníamos toda la información y nos fuimos volando al CON y comenzamos a ordenar información. En realidad lo que necesitábamos hacer era ordenar información. Qué difícil ante tanto caos mantener la calma, ¿no? Lo que pasa es que suceden cosas muy particulares durante las emergencias. Hubo un día, una tarde que fue muy gracioso porque vino alguien, ¿no?, de un complejo, ¿no?, de una hostería. Entonces nos preguntó si se le podía llevar agua. Entonces yo justo pasaba por el lugar, estaba haciendo otra cosa, pero pasaba por el lugar, bueno, ayudé a atenderlo, y el planteo era que necesitaba agua porque le habían reservado habitación e iban a llegar, no lo habían cancelado. Entonces iba a llegar esa gente. ¿Cómo iba a llegar? No lo sé, pero iba a llegar, porque a él le habían dicho que iba a llegar, entonces tenía que resolver el problema que tenía. Y necesitaba el agua para dos cosas. Una era para
dar agua y a los huéspedes, bañarse, los huéspedes o cocinar. Y la segunda necesidad era llenar la pileta. Todas las erupciones son distintas. Eso lo pudo ver la gente con la erupción del Calbuco. Calbuco fue una erupción mucho más breve que la del Cordón Caulle. Pero estamos ¿podemos decir que la que vivimos fue la más fuerte o no se sabe? Mirá, si es por el registro geológico que hay en Angostura, han habido mucho más fuertes. Lo que pasa es que son de otros tiempos y son de otras etapas geológicas, otras fases. Pero sí han habido erupciones muy, muy grandes. De los últimos siglos, esta fue una de las más intensas. Emilio, siendo vos la persona que ordenaba toda esa información que llegaba, ¿qué es lo que pudiste aprender de eso? Bueno, lo que pudimos hacer durante el proceso, buena parte del proceso, yo estuve trabajando con la gente del Ejército Argentino, con gente de inteligencia que se encargaba de hacer mucho del trabajo de información. El tema fue el después, que hacemos más adelante. Después llegó el equipo de Naciones Unidas y nos plantearon otras cosas, y después la gente de CGMARE nos planteó otras cosas, de otros eventos que podían ocurrir. Entonces fuimos logrando cierta esquematización en el ordenamiento de la información, sobre todo saber lo que sabes y lo que no sabes, para prepararnos para las futuras erupciones. Lo que se intentó hacer, yo en realidad cuando se disolvió el COEM yo tuve que volver a Catastro, en realidad no volví a Obras. Igualmente lo asistía a Marco con algunas cosas, fue generar una estructura de acceso a la información que sea, como planteaba Marcos hace un rato, la información oficial, concreta, bien establecida, cosa que sea simple de entender, simple de ver, no solamente de emergencia, sino toda la información en general, la información base que vos podés llegar a necesitar. Entonces, cuando te sorprende o te toma un evento, ya no te sorprende sin información o a ciegas, como nos pasó en 2011.